Bona vesprada a tots i a totes, als companys de la corporació, al públic assistent i també a totes les persones que ens segueixen pel canal YouTube de l'Ajuntament. Bé, anem a passar a la celebració de la sessió del ple de l'Ajuntament amb caràcter extraordinari, el número 9 de 2025 per al dia 20 d'octubre de 2025. Abans de passar al desenvolupament dels punts de l'ordre del dia, anem a ratificar la inclusió de la urgència dels punts. Vots a favor? Ratificado por unanimidad. Punto número 1. Proposición relativa a la resolución de alegaciones sin admisión de recursos de reposición y aprobación definitiva de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal de Chirivella. Ratificar la inclusión del presente punto en el orden del día. El nombre estaba dictaminado al momento de la convocatoria. Si bien ha sido dictaminado con posterioridad a la misma, antecedentes de hecho los doy por producidos. Parte dispositiva, punto primero de la propuesta, consiste en desestimar las alegaciones formuladas por la persona interesada en el escrito con número de registro de entrada 15.061 y fecha 22 de agosto de 2025, así como su escrito con número de registro de entrada 15.110 y fecha 25 de agosto de 2025, formuladas frente a la modificación propuesta del Reglamento Orgánico Municipal por los fundamentos jurídicos arriba reseñados y que se les hará constar en la notificación correspondiente. Punto segundo, lo mismo, desestimar las alegaciones formuladas por la persona interesada en su escrito con número de registro de entrada 15.584 y fecha 3 de septiembre, formuladas frente a la modificación propuesta del Reglamento Orgánico Municipal por los fundamentos jurídicos arriba reseñados. Punto tercero, inadmitir a trámite los recursos de reposición interpuestos por las personas interesadas, habida cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa, según el detalle que tendrán a su disposición en la notificación. Todo ello sin perjuicio de los fundamentos jurídicos señalados en la propuesta de acuerdo, que motivan en todo caso la desestimación de las pretensiones de los recurrentes en cuanto al fondo del asunto. Punto cuarto, aprobar definitivamente la modificación del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Chirivella, con el tenor literal que tiene a su disposición según el desglose, que doy por reproducido. Punto quinto, publicar anuncio de la presente modificación del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Chirivella en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, de forma que la misma entrará en vigor a los 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, con el texto íntegro de la modificación aprobada. Punto sexto, notificar el acuerdo que se adopte a las personas interesadas, haciéndose saber que frente a dicho acto administrativo que pone fin a la vía administrativa puede interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, habida cuenta que nos encontramos ante una disposición de carácter general, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación del acuerdo del Pleno de la Corporación, sin perjuicio de que pueda interponerse aquel recurso que se estime oportuno por las personas interesadas en defensa de sus intereses. Les recuerdo que se precisa mayoría absoluta para que prospere el presente acuerdo, esto es, un mínimo de 11 votos a favor. ¿Alguna intervención? Señora Martí, adelante. Gràcies, senyora alcaldessa. Bona vesprada, companys i companyes, a tot el públic assistent i també els que veuen per el canal YouTube. Bé, sobre aquest punt només volem dir que nosaltres anem a mantindre la mateixa línia del vot en contra, perquè no cal tornar a repetir tots els arguments que vam dir en un anterior ple, però evidentment nosaltres no estem a favor de com s'ha reglamentat el torn de pregs i preguntes, aquesta modificació que se porta al ple en el reglament de funcionament, i per tant mantenim aquest vot i encara que no és exactament, no posem en dubte que les al·legacions i recursos de reposició en base jurídica no se puguen admetre a tràmit. En definitiva, nosaltres mantenim el vot en contra per les qüestions de contingut que ja vam afirmar en altre ple. Moltes gràcies, senyora Martí. Señor Garrido. Sí. Nosotros pensamos que es bueno, buenas tardes, buenas noches a los aquí presentes y los que nos ven también por el canal de YouTube. Nosotros pensamos que es un reglamento que es bueno, que mejora la calidad democrática de este ayuntamiento y no estamos haciendo nada que no tengan otros municipios más que regular y poner pues, un poco de sentido común y de orden al turno de ruegos y preguntas en el Pleno. No se va a minorar ninguna
posibilidad de intervención por parte del público que viene a los plenos, porque al final la alcaldía o la presidencia pues siempre tiene esa potestad de abrir ese turno de ruegos y preguntas en la necesidad que se crea conveniente en ese momento. Pero sí que es cierto que hay que tener una regulación, pues porque hay que regularlo con sentido común. Así que pensamos que es algo que democráticamente es bueno para este pleno, para la institución y, en definitiva, para el día a día de la casa, nada más. Muchas gracias, señor Garrido. Pues pasaríamos a la votación del punto. ¿Votos a favor? ¿En contra? Por lo tanto, se computan los votos a favor de los miembros del Grupo Municipal Popular de Chirivella y Vox, lo que supone mayoría absoluta. Los votos en contra de los miembros del Grupo Municipal Socialista y ningún voto en sentido de abstención. Por lo tanto, proposición aprobada por mayoría absoluta. Punto número 2. Proposición relativa a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de gestión de residuos de competencia local. Ratificada la inclusión del presente punto en el orden del día. Sí, una cuestión de orden, señor secretario. Creo que en el grupo de portavoces también se había pactado los turnos de intervención. Lo digo para que se explique de qué forma se va a proceder en el Pleno. És així. A veure, sí que és de veres que hi ha hagut un acord de portaveus, entonces n'hi ha 2 torns d'intervenció, el primer és de 5 minuts i després una rèplica de 3. La senyora Ureña ara va fer l'exposició de totes les ordenances que avui portem així al ple, té el seu temps i després el grup de l'oposició també, tal com s'ha pactat. Si el senyor secretari o fa una inclusió o fa una lectura de totes les ordenances i les debatem totes a la vegada, si li pareix. Como estiméis oportuno, si queréis leo las propuestas de forma conjunta, ¿vale? Y así ya el debate lo hacen de forma conjunta, ¿vale? Y la votación separada, deduzco yo. Sí. Vale, por lo tanto paso a leer el punto 9.2, proposición relativa a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicio y gestión de residuos. Ratificada la inclusión del presente punto del orden del día, al no haber estado dictaminado al momento de la convocatoria, si bien ha sido dictaminado con posterioridad a la misma. Punto primero de la parte dispositiva consiste en aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal de este ayuntamiento reguladora de la tasa del servicio de gestión de residuos de competencia local, con el tenor literal que tiene a su disposición y que doy por reproducido. Punto segundo, someter a exposición al público el presente acuerdo de aprobación provisional mediante anuncios en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, portal de transparencia municipal, boletín oficial de la provincia de Valencia, así como mediante la publicación de un anuncio de más en un diario de los de mayor difusión de la provincia o de la comunidad autónoma uniprovincial durante 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOP, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas. Punto tercero, en caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario expreso. En todo caso, los acuerdos definitivos a los que se refiere el apartado anterior, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, deberán ser publicados en el boletín oficial de la provincia sin que entren en vigor hasta que se haya abocado dicha publicación. Punto cuarto, facultar a la alcaldía de presidencia o a quien legalmente la sustituya para la ejecución del presente acuerdo. Punto tercero consiste en la proposición relativa a la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal de este ayuntamiento, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, ratificada la inclusión del presente punto en el orden del día, al no haber estado dictaminado al momento de la convocatoria, si bien ha sido dictaminado con posterioridad a la misma, antecedentes de hechos de producidas, parte dispositiva. Punto primero, consiste en aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal de este ayuntamiento, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, con el tenor literal que tiene a su disposición y que doy por reproducido. Punto segundo, lo mismo que en la anterior propuesta. El tema lo voy a hacer de forma resumida porque coinciden todas las propuestas y les parece bien. Punto segundo sería el sometimiento a exposición al público por el trámite de 30 días hábiles. Punto tercero, el tema de la advertencia de que se nos hubieran presentado reclamaciones, el acuerdo vendría definitivo con el tema de la obligación de publicación. Punto cuarto, lo mismo, facultar a la alcaldía presidencia o a quien legalmente la sustituya para la ejecución del presente acuerdo. Punto cuarto consistiría en la proposición relativa a la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal de este ayuntamiento, reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, ratificada la inclusión del presente punto del orden del día, al no haber estado dictaminado al momento de la convocatoria, si bien ha sido dictaminado con posterioridad a la misma, antecedentes de hecho, los damos por producidos. Parte dispositiva, punto primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal de este ayuntamiento, reguladora del citado impuesto.
con el texto literal que tiene a su disposición y que doy por reproducido. Punto segundo, tercero y cuarto, igual que los anteriormente reseñados y que doy por reproducidos. Punto quinto consistiría en la proposición relativa a la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal de este ayuntamiento, reguladora de la tasa por prestación del servicio de piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos, ratificar la inclusión del presente punto en el orden del día al no haber estado dictaminado en el momento de la convocatoria, si bien ha sido dictaminado con posterioridad. Antecedentes de hecho los damos por reproducidos. Parte dispositiva, punto primero, aprobar inicialmente la modificación de la citada ordenanza fiscal con el texto literal que tiene a su disposición y que doy por reproducido. Punto segundo, tercero y cuarto, con el mismo texto literal que los anteriormente reseñados y que ya doy por reproducidos. Punto sexto, proposición relativa a la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal de este ayuntamiento reguladora de la tasa por derechos de examen. Tengan en cuenta que aquí se recoge la modificación, la subsanación de ese pequeño error que hemos advertido en la comisión informativa, de tal manera que en la página 3, donde dice ni, debe decir o. ¿Vale? Ratificar la inclusión del presente punto del orden del día al no haber estado dictaminado en el momento de la convocatoria, si bien ha sido dictaminado con posterioridad. Antecedentes de hechos, doy por reproducidos. Parte dispositiva, punto primero, consiste en aprobar inicialmente la modificación de la citada ordenanza fiscal con el texto literal que tiene a su disposición y que doy por reproducido, con la corrección incluida. Punto segundo, tercero y cuarto, igual que los anteriores. Punto séptimo. Proposición relativa a la aprobación de la modificación de la ordenanza de este ayuntamiento reguladora del precio público por prestación de servicios de espectáculos y actividades en las fiestas locales. Ratificada la inclusión del presente punto en el orden del día, al no haber estado dictaminado al momento de la convocatoria, si bien ha sido dictaminado con posterioridad a la misma. Antecedentes de hecho los doy por reproducidos. Punto primero, la parte dispositiva, aprobar inicialmente la citada modificación de la ordenanza con el texto literal que tiene a su disposición y que doy por reproducido. Se incluye la corrección que hemos señalado en la comisión informativa, de tal manera de que donde dice Botifest debe decir Botifarra Fest y donde dice Sherman or Faller debe decir Sherman or Fallera. ¿Vale? Una corrección relativa al nombre de los eventos. Punto segundo, tercero y cuarto, con el mismo tenor literal que los anteriormente reseñados y que doy por reproducidos. Y punto octavo y último, la proposición relativa a la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal de este ayuntamiento reguladora de la tasa por servicios generales. Ratificar la inclusión del presente punto en el orden del día, al no haber estado dictaminado al momento de la convocatoria. Si bien ha sido dictaminado con posterioridad a la misma, antecedentes de hechos doy por reproducidos. Parte dispositiva, punto primero de la propuesta, consiste en aprobar inicialmente la citada modificación de la ordenanza con el tenor literal que tiene a su disposición y que doy por reproducido. Punto segundo, tercero y cuarto, con el mismo tenor literal que los anteriormente reseñados y que doy por reproducidos. Por lo tanto, la votación se realizará de forma separada, pero el debate, si lo estiman oportuno, será de forma conjunta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Señora Ureña. Buenas tardes al público asistente, a la corporación y a los que nos ven por el canal YouTube. Bueno, voy a hacer una pequeña explicación de lo que modificamos en cada ordenanza para que la gente que nos está observando pues sepa de lo que va este pleno. Y bueno, a continuación, pues si tienen alguna objeción o algo que comentar, pues les atenderemos gustosamente. Vale, la primera ordenanza que traemos es la aprobación de la modificación de la tasa de servicio de gestión de residuos de competencia local. En esta ordenanza lo que hemos actualizado es el valor del coste del servicio a la tarifa correspondiente, ¿vale? Entonces, en la ordenanza del impuesto sobre bienes inmuebles hemos tenido en cuenta unas bonificaciones, ¿vale?, que hasta la aprobación de esta ordenanza eran excluyentes y a partir de ahora se podrán aplicar indistintamente, ¿vale? Había una bonificación del 50% para viviendas de protección oficial, otra que estaba se bonificaba la familia numerosa y, por otra parte, la energía del sol. Como he comentado, hasta este momento eran excluyentes, no podías solicitar a la vez dos de ellas o incluso las tres, y a partir de ahora dejan de ser excluyentes, se pueden incrementar las tres a la vez. Por otra parte, se especifica que tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas que tengan reconocido un grado mínimo del 33%. Y en relación a la ordenanza
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que es la siguiente que se va a aprobar, establecemos una bonificación para los vehículos antiguos, es decir, aquellos vehículos que tienen más de 25 años, que hasta la fecha tenían una bonificación del 30%, se amplía a una bonificación del 100% en la cuota del impuesto. En cuanto a la tasa por prestación de servicios de piscinas e instalaciones deportivas, hacemos mención a una gratuidad para los acompañantes de personas discapacitadas que tengan un grado de discapacidad mayor o igual al 33%, de modo que podrán acceder a las instalaciones acompañados estas personas de un acompañante, y esta persona pues no pagará la entrada. Se modifica también la tasa de derechos de examen. En la tasa de derechos de examen existían unas bonificaciones dependiendo si la persona que se presentaba a examen era desempleados. Si eran desempleados tenían una bonificación del 100%, y dependiendo si cobraban una prestación, dependiendo de si esa prestación era superior o inferior al 80 o al 60% del IPREM, tenían bonificaciones diferentes. Por otra parte, también distinguían si era familia numerosa de carácter general o especial, diferentes bonificaciones, y lo que se hace en esta ordenanza es unificarlo, de modo que para el caso de personas que estén en situación de desempleo, la bonificación es del 100%. Si cobran una prestación, se unifica a una bonificación del 75%, y en caso de familia numerosa tampoco distingue si es general o especial, y se unifica a una bonificación del 90%. En cuanto al precio público por prestación de los servicios de espectáculos y actividades en fiestas locales, hay tres modificaciones. Por una parte, se tiene en cuenta una nueva tarifa para conciertos de música familiar en el teatro auditorio, que es inferior al precio de los conciertos de música que no son para familias, ¿vale? De esta manera fomentamos, pues eso, los conciertos. El precio de la tarifa del concierto de música estaba en 4,20, y a partir de ahora, cuando sea para todos los públicos, tendrá otro precio, que es de 3 euros. Creamos una tarifa para Botifarra Fest de 4 euros y otra tarifa nueva de Germanor Faller por 3,50 euros. Germanor Fallera. Por otra parte, se añade que las personas jubiladas gozarán de una reducción del 50% en las tarifas de entrada a espectáculos. Y también se tiene en cuenta que las reducciones establecidas en el presente artículo, en estas tarifas, no serán acumulables entre sí. Por último, dentro de la tasa por servicios generales existía una tarifa que era para informes expedidos por la policía local. Pues bien, la ley 5/2025 ha modificado el anterior Real Decreto Legislativo, de forma que introduce la gratuidad de los informes emitidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad encargadas de la vigilancia del tráfico relativas a las circunstancias acontecidas en un accidente, lo que nos lleva a anular esa tarifa, puesto que a partir de ahora no se ha de cobrar. Y es la modificación que llevamos también en relación a esta tasa. Y bueno, aquí está la explicación, sí. Muchas gracias, señora Ureña. Señora Martí. Bueno, vamos allá.
A ver, tenemos que hacer primero que todo una valoración global de las ordenanzas que traen aquí hoy y, bueno, quizás la palabra más adecuada, por decirlo de alguna manera, es que ustedes dan soluciones que más les interesan, pero que menos trabajo cuestan. Y nos vamos a explicar ahora con algunos ejemplos concretos. Algunas ordenanzas, desde nuestro punto de vista, son de mero trámite, pero otras denotan claramente su forma de entender pues, la política, cómo aplicarla y su planteamiento ideológico. Entonces, como digo, vamos a ver algunos ejemplos claros, para que la gente que nos escucha también entienda. Nosotros nos preguntamos por qué y a quién beneficia que quien tiene el gusto de tener un vehículo histórico no tenga que pagar el impuesto. ¿Qué clase de mejora social es esa para el conjunto de toda la ciudadanía de Chirivella, de la comunidad? Porque bajo nuestro punto de vista, ninguno le vemos. No hay ninguna razón para que quien tenga vehículos históricos esté exento del pago del impuesto. ¿Por qué tiene que ser gratis? Esa es una de las cuestiones que nosotros nos planteamos. Más allá de que si tenemos que ir hacia una sociedad más sostenible, ¿qué hacemos bonificando cuantos más coches mejor? No tiene ningún sentido. Si hablamos de los derechos de examen, que es otra de las tasas que traemos aquí, están planteando una ordenanza, pues desde nuestro punto de vista, más injusta de lo que ya de la anterior. ¿Por qué debe de ser gratis la tasa por exámenes para las personas que tienen familia numerosa? Porque fíjense la contradicción. Si no eres familia numerosa y trabajas, pagas. Pero si eres familia numerosa y trabajas, es gratis. ¿Dónde está ahí la justicia social que nosotros nos planteamos? ¿Cuánta gente se beneficia a nivel de la comunidad de todo esto? No estamos hablando de educación, de sanidad, de prestaciones sociales, no, estamos hablando de la elección particular de una persona que se presenta a un examen. Y resulta que eso ustedes lo quieren bonificar, pero a la vez está trabajando. Este es nuestro punto de vista. Claro, aquí lo que hay es algo que ustedes ideológicamente apuestan, que es que el apoyo a las familias, desde nuestro punto de vista, no debe convertirse en algo injusto, porque al final se cae en lo que es la poca reflexión y en el dogmatismo absoluto. Es decir, ustedes hablan de la familia numerosa, pero, por ejemplo, en ninguna ordenanza de las que traen aquí hablan de las familias monoparentales, y las hay. Respecto de la ordenanza del uso de la piscina, de la tasa reguladora por la prestación de servicio de piscina, bueno, pues agradecemos que se vaya a tener en cuenta la propuesta que el Grupo Socialista ha hecho en la comisión, que es que no solo se aplique esta tasa, este beneficio fiscal, a lo que es la piscina de verano, sino que además se tenga en cuenta que lo mismo puede suceder, es decir, cuando estamos hablando de que un discapacitado necesita de una persona que le acompañe y por tanto esa persona también se beneficie de esa bonificación, pues da igual que sea en la piscina de verano que sea en la cubierta. Entonces, agradecemos por decirlo de alguna manera, que lo hayan incluido. La ordenanza de espectáculos. Bueno, aquí ya saben, ustedes mismos se han dado cuenta, pero claro, ya les hemos dicho en la comisión que hay cosas que es de perogrullo que nosotros les tengamos que decir. Ya saben que han tenido que rectificar y en vez de decir Botifest es Botifarra Fest. Y en vez de decir Xermanor Faller es Xermanor Fallera. Claro, lo que le decía la compañera Ferrandis, al final nosotros somos los que nos leemos los papeles y vemos estos fallos y ustedes que tienen 11 no lo ven. Claro, que tomen nota, ¿no?, en este sentido. Pero más allá de la forma, que esto, pues bueno, como digo, puede ser una anécdota, ¿vale?, pero sucede bastante. Nosotros lo que sí que queremos hacer hincapié es en el contenido, porque al final demuestran qué perspectiva tienen ustedes de la cultura. No vamos a estar en contra de que se rebaje €1 en un espectáculo, pero esa no es la fórmula más equitativa para fomentar que la gente vaya a los espectáculos. Claro, nosotros, ustedes saben que la programación cultural de siempre en Chirivella ha tenido siempre calidad, ¿vale?, y unos precios muy asequibles, es decir, que esto de que se baje todavía más el precio de la cultura, pues bueno, ya tenemos una trayectoria de precios asequibles en la cultura, pero es que el dinero no es la cuestión, ¿vale? Quizás
Piensan así porque, y esto nos hace mucha gracia, y también se lo decimos pues desde el punto de vista político, ¿no? Ahora ustedes están muy interesados en la cultura, ¿no? Vemos cómo van al teatro, antes no iban tanto, no iban casi, y se sientan en la primera fila, y entonces ahora se han dado cuenta de que hay que fomentar la cultura. Y para fomentar la cultura, lo único que piensan es en rebajar el precio. Error. Error porque no la están valorando. Por tanto, esto tiene mucho que ver con quién ustedes depositaron la cultura y en manos de quién, que es en manos de Vox. Porque otra serie de concejalías, como las fiestas, los mayores, los deportes, todo eso lo tienen en sus manos porque saben pues bueno, que la cultura, hoy por hoy, y desgraciadamente hay que decirlo así, es minoritaria, y bueno, y ahí, desde nuestro punto de vista, hay poco que rascar. Por tanto, pues bueno, la cultura en manos de Vox está más que bien. Por otro lado, les dijimos el año pasado que no estaba bien que el ayuntamiento, cuando organiza el Botifarra Fest o organiza el Chermanor Fest, que lo organiza el ayuntamiento y lo paga el ayuntamiento, no estaba bien que se cobre a los ciudadanos. Y de hecho este año se sigue cobrando. Aunque la ordenanza vengamos a aprobarla aquí, como llegamos tarde, bueno, llegamos no, llegan ustedes tarde, las cosas cada uno su responsabilidad, pues claro, otra vez se va a cobrar por una actividad que paga el ayuntamiento y no sabemos muy bien eso cómo se gestiona, dónde se recoge el dinero, quién al final acaba teniendo ese dinero. Y bueno, por lo menos que la ordenanza sirva para que esto el año que viene no pase. Y bueno, y ahora viene la ordenanza, creemos que, pues bueno, que... Señora Martí, Sí. se ha cedido ya 1 minuto y pico de los 5 que le corresponde, pero Sí, para que lo pero- sepa, vaya finalizando. Vale, Cuando pueda. estoy- Es que no va, lo tiene el señor secretario, Vale, el tiempo. ¿me he pasado minuto y medio ya? Vale, bueno, pues acabo con esto, ¿vale? Entonces, acabo con la ordenanza de residuos, ¿vale? Todos a pagar por igual, señor Garrido, y ya veremos cuándo se ponen en marcha los mecanismos para beneficiar a aquellos que reciclan. Y la ley lo dice bien claro, es decir, ustedes tienen que repercutir la tasa del coste del servicio en ordenanza, pero además tienen que beneficiar a los que reciclan. Y ustedes nada de eso, es mejor ir a lo fácil y nada más. Y hasta aquí. Muchas gracias, señora Martí. Pues pasaríamos al segundo turno de intervención. Si va a hacer uso del mismo, porque la señora Ureña ha gastado los 5 minutos del Grupo Popular. Y tenemos la segunda intervención y finalizaría el señor Garrido con 3 minutos. Señora Ureña, ¿va a intervenir, señor Garrido, de la primera intervención? Pues adelante. Bien, pues vamos a contestar. Yo al final me he hecho un poco de lío, pero bueno. Vamos a contestar al Grupo Socialista. El Grupo Compromiso no ha podido venir hoy por problemas, pero yo creo que un ayuntamiento, y en su modelo fiscal y modelo de presión fiscal que debe de aplicar a sus ciudadanos, y lo que los ciudadanos reciben de todo este modelo fiscal, que luego se plasma en un ejercicio muy importante que es el de los presupuestos, ¿vale?, que vendrá pues en los próximos meses, antes de acabar el año. Es un debate muy interesante, pero hay que apartarlo de ciertas ideologías donde bueno, pues se quiere como castigar o como no premiando o como haciendo alguna actividad que no es. Aquí hay que ser pragmáticos, y lo que hace este equipo de gobierno es ser pragmático con esa hoja de ruta a nivel fiscal que tiene este municipio, y se sube nada. O sea, este equipo de gobierno no sube el impuesto ni una sola ordenanza a nadie. Lo que aquí se están planteando son bonificaciones. Bonificaciones para algún punto en concreto de deportes, bonificaciones para algún punto en concreto de familias numerosas que tienen pues una persona con diversidad funcional y que puede acogerse a ese estatus de familia numerosa, siendo 4 miembros pasar a 5. Yo creo que lo que hacemos es cierta sensibilidad en lo que la herramienta fiscal nos permite a los ayuntamientos de no agravar y no subir los impuestos a los ciudadanos. ¿Por qué?
Pues porque somos sensibles. ¿Y qué ocurre? Que es que ahora mismo los vecinos y vecinas de Chirivella pues tienen la carga fiscal más grande que se conoce. Tienen la mayor subida del IPC que se ha conocido, yo creo que en toda la democracia histórica de este país, y la hemos vivido en los últimos años. Tenemos un problema, los ciudadanos y las ciudadanas de este municipio, de vivienda muy importante, donde el acceso a la vivienda es imposible y donde la gente le cuesta llegar a final de mes. ¿Y qué hace este ayuntamiento? Pues hace justo lo que no hacen otros gobiernos, que es pues no subir los impuestos y aplicar aquellas bonificaciones, que podríamos aplicar muchas más, pero tampoco hay que mantener un equilibrio y las cuentas hay que mantenerlas. Pero lo que hacemos es intentar pues ayudar. Sí que es cierto que hay un recibo, que la ordenanza ya se puso el año pasado en vigor, que es el famoso tasazo. Bueno, pues esto que hay que aplicar y hay que cobrar a los ciudadanos el 100% de lo que cuesta la recogida y el transporte de la basura, y así lo estamos aplicando, y va a subir ese recibo que tenemos actualmente de 30, perdón, tengo aquí la información, de 30,40 euros, pues pasará a 46,48 euros, ¿vale? Serán pues casi 16 euros más de lo que se paga en ese recibo único que se cobra a los vecinos, 16 euros. Pero que no nos gustaría subirlo, claro que no, pero tenemos una obligación. Tenemos la obligación, la famosa 7/2022, que obliga a recoger, a cobrar, perdón, todo lo que cuesta el servicio de recogida de basuras y su tratamiento. El tratamiento viene por la tasa Tamer, la recogida viene por el ayuntamiento y la contrata. Y sí, claro que me gustaría, pero claro, es que el Gobierno de España, pues hombre, no nos deja muchas facilidades para estas cosas y nos impone leyes y nosotros pues tenemos que cumplirlas, vendrán de Europa, pero bueno, al final hay que hacerlo. Pero claro, a mí sí que me gustaría, por supuesto, pues poner todos esos mecanismos que podamos tener en la mano para reducir ese coste para toda la gente que recicla, que utiliza el contenedor marrón, que utiliza el contenedor de papel, el contenedor de vidrio, ¿vale? Se están haciendo pruebas, se están mirando presupuestos, pero no es fácil el aplicar o poner a todos los contenedores un chip para detectar cada vecino lo que deposita, ¿vale? Cuánto deposita y cómo se le puede reducir. Un mecanismo que ya existe, ¿vale? Ahora mismo usted puede ir al ecoparque y bueno, pues lo que deja ahí se le descuenta del recibo del agua, por ejemplo, ¿vale? Y existe también el servicio puerta a puerta, bueno, pues que también hace que todo aquel cartón que uno genera en los comercios luego tenga ese beneficio en el este. Y eso tiene que ir a más, o sea, no nos equivoquemos. O sea, es una obligación que todos tenemos que tener y tenemos que revisar, y tenemos que revisar que se esté reciclando y que la gente recicle. Además, la ENTRE, que es la entidad local a la que estamos adheridos y que nos hace la labor de tratar toda esta basura que se hace, pues lo que va a hacer es que el municipio que más recicle, o sea, si nuestros ciudadanos cada vez llenamos más el contenedor marrón con lo que toca y no con lo que no toca, pues pagaremos menos Tamer. Así que es una labor de educación ambiental muy importante que tendremos que ir haciendo en los próximos años, porque sí que es cierto que durante estos años atrás pues ha habido alguna campaña puntual, pero hay que animar a la gente a que tome esas medidas. Así que nosotros, por concluir este primer turno de intervención, yo creo que somos muy sensibles a la realidad social de este municipio y, bueno, pues oye, aplicamos ciertas cosas. Y los vehículos históricos es patrimonio y es cultura, hay que cuidarlos. Muchas gracias, señor Garrido. Señora Martí. Bueno, usted sabe muy bien que los vehículos históricos es porque ustedes tienen una petición de una asociación que se lo ha pedido. Es decir, que al final no es porque, ¿sabe? Hay una petición de una asociación. Bueno, señor Garrido, al final la respuesta por el turno de la réplica. Ustedes no han venido a bajar los impuestos. Podría haber bajado el IBI y traerlo aquí. Hace dos legislaturas ya, que no se suben los impuestos.
Pero usted, si quiere beneficiar a los ciudadanos, puede bajar el IBI y no lo hace. Al final, tener que hablar de basurazo, el tasazo de Sánchez, no, hay un cumplimiento de la directiva europea. Es que eso lo tienen que saber los ciudadanos. Al final, es el cumplimiento de una directiva europea que su partido, el Partido Popular, votó a favor y que cuando pasó al Congreso de los Diputados se abstuvieron para que se tramitara. Así que ese no es el relato que hay que decir aquí. Aquí lo que hay que decir es que hay que cumplir con una directiva europea. Pero claro, ¿qué ocurre? Se aplica la ley, se modifica la ordenanza, pero se aplica, como decimos, a todos los ciudadanos por igual. Se sube 16 euros la basura, pero como digo, a todos por igual. Y eso supone más de un 50% que se va a pagar y se va a repercutir en todas las casas. Entonces, la tasa debería... Está acorde a la ley, pero debería tener una parte fija y una parte variable que permitiera cumplir la ley, pero sobre todo aplicar los mecanismos para beneficiar a todos los ciudadanos y ciudadanas que reciclen. Y eso usted no lo traen aquí. Es decir, al final cumplen con la subida de la tasa, pero al final la repercuten por todos igual. Es la respuesta fácil, pero no es la respuesta que marca la ley. O sea, que al final es hacer las cosas a media tinta. No me quiero exceder mucho, pero al final no podemos votar esto a favor. Es decir, al final, si no se cumple con la directiva europea, no se fomenta el reciclaje y únicamente estamos aquí hablando de un afán recaudatorio, nuestro voto no puede ser a favor nunca en la vida. Y luego, por concluir, para que quede más claro, nosotros políticamente, y yo creo que eso es lo que hay que enfatizar, deberían ustedes explicarle a los ciudadanos, cuando hablan siempre de la política de gobernar para las personas, a qué se refieren. Porque, mire, no paran de quejarse en las redes, y esto es un ejemplo, no paran ustedes de quejarse en las redes de que la gente... vivimos en un pueblo incívico, que la gente pues tira los trastos, que cada vez recoge más toneladas, pero ustedes son incapaces de revisar y decir que el servicio pues tendrá algunas carencias. La culpa de los ciudadanos, del ayuntamiento nunca. Pero ahora, cuando tienen la oportunidad de beneficiar a los ciudadanos que reciclan y de no repercutir la tasa completa, y acabo, no repercutir la tasa completa a todos, ustedes no mueven ni un duro. Por tanto, la conclusión nuestra es clara, y de la de los ciudadanos también debe ser esa. ¿En qué beneficia a todos su forma de gobernar? Pues en este sentido, en nada. Aquí hay unas ordenanzas que nos traen a modo de publicidad, desde nuestro punto de vista no favorecen para nada la cultura. Ideológicamente, como le he dicho antes en la otra intervención, ustedes solo fomentan un concepto de familia, que es la familia numerosa, que no pondremos nosotros en duda que haya que ayudar, pero ¿y la familia monoparental? Tampoco. Por tanto, y acabo, no son unas ordenanzas justas desde nuestro punto de vista, no solucionan los problemas de muchos ciudadanos y usted ha reconocido que Chirivella tiene muchas carencias y muchos problemas que arreglar, y a los que se suman el transporte, la vivienda, aún estamos esperando algunos terrenos del Plan Vive, señor Garrido, y más. Y todo esto está por solucionar, y por mucho que mañana ustedes salgan a la palestra con un titular de prensa diciendo que apuestan por la familia, por la cultura, por el deporte, etcétera, al final nosotros le contestaremos, y ya sabe lo que le vamos a contestar, que todo esto que traen aquí es fachada y nada más. Muchas gracias, señor Martí. Señor Garrido. Pues mire, ¿sabe lo que no es fachada? Que los ciudadanos no lleguen a fin de mes y que las familias no lleguen a fin de mes. Y eso está ocurriendo en este país y en Chirivella mucho, ¿vale? Porque no somos una ciudad de ricos, ni muchísimo menos. Mire, ¿sabe lo que es fachada? Decir lo que ha dicho antes, que sí, esto es una directriz europea, ¿vale? Y que el Gobierno de España lo pone en marcha y que el Partido Popular se abstiene. ¿Por qué? Pues lo voy a decir. Porque una cosa es lo que dice Europa y otra cosa es lo que ha dicho Sánchez, ¿vale? Una cosa es lo que dice Europa y otra cosa, y se lo voy a decir. Europa dice materia, recogida separada, y Europa exige para papel, metales, plásticos, vidrios y biorresiduos antes del 2024. España añade también textiles, aceites usados, residuos domésticos peligrosos, voluminosos, ¿vale? Pago por generación. Europa lo recomienda. ¿Qué hace España? ¿Qué hace el Gobierno de Sánchez? Lo convierte en una obligación progresiva mediante tasas municipales que reflejan el coste real. Vertederos, que antes hemos hablado de ese tema, máximo el 10% en del 2035. ¿Qué hace
el Partido Socialista en España adapta el mismo límite y crea además un impuesto estatal del vertido y la incineración, que Europa nos lo dice, y aquí que lo pagamos todos a través de la TAMER, ¿vale? ¿Qué dice sobre los plásticos Europa? Que hay que reducirlo, objetivo 2035. ¿Qué hace el Gobierno de España? Su Gobierno, el Partido Socialista, poner un impuesto a todos los plásticos que no son reciclados o no son reusables, ¿vale? A 0,45 por kilo, y todo lo paga, sí, pero la cuenta de la cesta que vamos al supermercado se incrementa por esas obligaciones que ustedes están poniendo, que son totalmente, recaudatorias, porque luego si a menos esos impuestos o ese 0,45 por cada plástico que el Gobierno de España recauda se convirtiera o se traspasara a los municipios para adoptar políticas ambientales y ayudarnos, sería fenomenal. ¿Qué se cree? ¿Que no nos gustaría tener un tag en cada uno de los contenedores para saber el ciudadano? Pues eso cuesta su dinero también, y cuando lo apliquemos habrá que cobrarlo también, porque también tenemos que cobrar a los ciudadanos. Lo que tenemos es un lío tremendo, un lío porque lo que aquí hacemos son ordenanzas fiscales, lo que aquí vamos a hacer son presupuestos, lo que no hace el Gobierno de España son ni ordenanzas fiscales, sí que las hace subiendo impuestos, y lo que no hace son presupuestos. Porque no tienen ni idea, y no tenéis ni idea, y el Partido Socialista no tiene ni idea, y lo que hace es subir los impuestos a todos los españoles. Y lo que hace el Partido Popular aquí en Chirivella, y lo que hacemos aquí es reducir en lo posible la tasa fiscal a los vecinos, ¿vale? Que bastante están sufriendo, ¿vale? Las políticas que salen y que emanan desde Madrid. Pues fíjese, esa es la fachada que tenemos. La fachada que tenemos es una subida de impuestos brutales por parte del Gobierno de España, y lo que estamos haciendo aquí es limitar en lo posible que los ciudadanos no paguen más impuestos en Chirivella. Y que nos gustaría, mire, habla de vivienda, tendrá terrenos para vivienda, habla de autobuses, el mayor número de personas que están circulando en transporte público está ocurriendo ahora mismo en Chirivella. El mayor uso. Yo creo que eso es, aunque vayamos apretados, porque yo esta mañana he ido a Valencia, que había una eso de la Entre, y he ido en metro, porque he ido con mi lanzadera a Faitanar, he cogido el metro, y el metro a la 1:30 cuando venía para acá venía a tope, porque es normal, porque eso pasa en cualquier ciudad y pasa también en Chirivella. Pero tenemos el mejor transporte, en el autobús de Chirivella. Ojalá tengamos metro, pero no lo hemos conseguido aún. Todo llegaremos. Y mira, ¿sabe qué? Y sabe que le digo también, de que ahora mismo se recoge el mayor número de toneladas de residuos en este municipio, con un trabajo ingente, con una maquinaria vieja, porque estamos aún pendientes de sacar, a ver si puede ser ya de una puñetera vez, un contrato nuevo de basura. Nos reímos todos porque todos hemos sufrido y estamos sufriendo y los vecinos más, y no deberían de sufrirlo. Y se van a poner medidas para que esto no ocurra si no va a salir adelante, ¿vale? En definitiva, se está haciendo el mayor trabajo a nivel de recogida de residuos y en muchísimas cosas. Que en 8 años ni un solo metro cuadrado para hacer vivienda pública nos dejaron ustedes, nada más. Muchas gracias, señor Garrido. Pasaríamos ahora a la votación de los puntos. El señor secretario irá por orden para proceder a la votación. Por tanto, procedan a la votación separada. En primer lugar, punto 9.2, proposición relativa a la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del servicio de gestión de residuos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Vale, por lo tanto, se computan a favor los votos de los miembros del Grupo Municipal Popular y el Grupo Municipal Vox, votos en contra del Grupo Municipal Socialista y ninguna abstención. Por lo tanto, proposición aprobada por mayoría absoluta. Siguiente lugar. Punto 9.3, consistente en la proposición relativa a la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. ¿Votos a favor? Vale, aprobado por unanimidad. Les recuerdo, por favor, que levanten todos los miembros la mano, que si no computará como abstención. En siguiente lugar, punto 9.4, proposición relativa a la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Vale, por lo tanto, se computan los votos a favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Vox, y los votos en contra del Grupo Municipal Socialista y ninguna abstención. Por lo tanto, proposición aprobada por mayoría absoluta. En siguiente lugar, el punto 9.5, proposición relativa a la aprobación de la modificación
de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de piscinas e instalaciones deportivas y otros servicios análogos. ¿Votos a favor? Vale, por tanto, aprobado por unanimidad. En siguiente lugar, pasaríamos al punto 9.6, proposición relativa a la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen. Derechos de examen. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Vale, por tanto, se computan a favor los votos de los miembros del Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Vox. Votos en contra de los miembros del Grupo Municipal Socialista y ninguna abstención. Por lo tanto, proposición aprobada por mayoría absoluta. En siguiente lugar, punto 9.7, la proposición relativa a la aprobación de la modificación de la ordenanza reguladora del precio público por prestación de servicios de espectáculos y actividades en fiestas locales. ¿Votos a favor? Vale, aprobado por unanimidad. Y por último, punto 9.8, proposición relativa a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios generales. ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad. Bien, no viendo más puntos que tratar, buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana en el pleno ordinario.